Un saludo cordial a todos ustedes. No quiero desaprovechar la ocasión, a pesar de que han pasado solo 24 horas de que esto sucedió, para expresar mi solidaridad con la empresa y los periodistas del Universo por este segundo intento de linchamiento que se ha protagonizado en los exteriores de sus instalaciones en Guayaquil, cuando antes hubo una cosa parecida en el 2007 en el exterior de sus oficinas en Quito. El del 2007 fue por algunos pescadores de aletas de tiburón que reivindicaban lo que ellos creían que era un derecho. Y en esa ocasión ya fueron dirigidos, alentados y financiados, muchos de ellos, por sectores oficialistas, con nuestra plata. En lo de ahora, se ha aprobado definitivamente que lo hace la Corporación Financiera Nacional y Camilo Samán. De paso, señores, sean un poquito más inteligentes y cuando quieran dirigir la protesta de la gente, entrénenla mejor para que sepan repetir el discurso y no se note cuando uno las aborda que ni siquiera saben unas por qué están allí y otras precisamente cuál es el motivo del reclamo. Yo sí creo que entre las 300 personas que aproximadamente estaban ayer en las afueras del Universo, en la avenida Domingo Común, al sur de Guayaquil, hubo 50 que creían que habían sido maltratados porque apareció una información en el periódico que decía que la corporación financiera tiene alto nivel de morosidad en microcréditos, y ellos saben y ellos sienten, y eso lo comparto yo, que los pobres son normalmente los mejores pagadores. Pero ellos son 50, o 60, u 80. Resulta que ni eso sabe hacer bien este gobierno a través de la CFN, porque ciertamente, históricamente, los pobres son los mejores pagadores en todo tipo de instituciones. Y una vez lo dije porque ellos no pueden irse a Miami. Ellos tienen partido político que lo defienda. Ellos no tienen empresario que lo patrocine. Ellos tienen narco que lo encubra, no tienen. Ellos no tienen legislador que haga de caparazón. Los pobres son usualmente los mejores pagadores. Pero tan mal y alocadamente han localizado estos créditos que hay un índice de morosidad considerado alto por el Universo. Bueno, eso motivó la protesta de algunos que manipuló e instrumentó el gobierno con plata nuestra a través de la Corporación Financiera Nacional, movilizando a esa gente, transportando a esa gente, seguramente retribuyendo o estimulando de otra manera a esta gente, pero lo que es peor, humillando a esta gente. Porque un justo derecho lo convirtieron en un instrumento de plataforma política para atacar una información libre y veraz de un medio de comunicación. ¿Y cómo se los pruebo? Porque llevaron una carta y pidieron que no la publique el periódico. Hicieron hacer ridículo a las personas que entregaron la carta. ¿No se dieron cuenta que esa carta estaba en Guayaquil hasta hace poco, a la entrada de la Corporación Financiera Nacional? La carta de reclamo, y que en la misma carta Samán pedía que no se la publiquen. ¿Qué pasa ahora? Que cuando un periódico no publica una carta, y este no es el caso, eso es objetivo de linchamiento en las calles, es decir, Venezuela. Venezuela, porque es instrumentado por el gobierno. Ya hubo, yo también los he sufrido, reclamos masivos, espontáneos, de gente afuera. Y cuando una vez en los exteriores de Coavisa había un grupo de mujeres que consideraban que yo las invisibilizaba y que las excluía del debate, y fueron de una manera muy festiva, por eso me di cuenta, y muy femenina, muy propia de ellas, y muy creativa a la vez, a llamarme atención con banda de pueblo, instrumentos y holgorio, yo les dije encantado las recibo, pero de tarde. Así ustedes no entran a mi noticiero. Aquí con ningún mecanismo de prevención se ingresa. Las recibí de tarde y fueron varias veces y reconocí que las había excluido y desconocido su punto de vista, es cierto. Al mismo de Coavisa, en las jornadas de abril del 2005, Gutiérrez cayó el 20 de abril. La víspera de su caída, hubo gente que ya subió indignada, motivada por muchos de los descontentos a pedirle al canal que refleje más en sus transmisiones lo que ellos sentían que se veía en las calles, que no le baje el perfil a las manifestaciones, sobre todo porque el contraste era grande con un canal que sí lo hacía, Teleamazonas. Y el canal felizmente entendió y acogió un reclamo pacífico, agresivo, no diría que llegó a ser violento. Y el propio Teleamazonas ha recibido espontáneamente de algunos ciudadanos que se han organizado espontáneamente algunos reclamos por lo que consideran que es maltrato. Eso es un ejercicio cívico válido en las calles, cuando no es instrumentado por el gobierno, cuando a 50 no los multiplican por 6 y los convierten en 300 y se lo hace con fondos del Estado de esta manera ladina. Y cuando no se llama durante todo el día a los periodistas del Universo a amenazarlos de distinta manera y se ofrece con el linchamiento en las calles de cualquiera de ellos. Ojo, señores, esto está pasando con la libertad de expresión en este país. Y deliberadamente he dejado en este comentario para no referirme a una medida económica clave, de aquellas que cito en otro comentario
que es por primera vez grabar la importación de papel con el 12%. ¿A qué creen que apunta esto? A encarecer el producto, pues. Por lo tanto, a que los diarios o tengan menos paginaje, o incrementen el costo de la publicidad, o el número, la venta del ejemplar, y por esa vía menos circulación, menos lectoría, menos repercusión. Y se había dicho que estaban, al no cobrar tributos por la importación, porque antes los impuestos eran cero, el arancel era cero, la importación de papel, subsidiando a las empresas. Están equivocados. Realmente lo que estaban subsidiando es la información. Con una diferencia, el periódico público, el telégrafo, seguirá regalando la mayoría de sus ejemplares. Regalando la mayoría de sus ejemplares. Con plata que todos nosotros contribuimos a dar, pero no todos nosotros responde. Ese periódico responde solo a la tendencia de izquierda, y está bien. Debe haber pluralidad de opciones. Pero por lo menos que lo compren en los sindicatos, pues, en las academias o en las universidades. Yo creo en una pluralidad de opciones, y he dicho que muchos de sus editorialistas son formidables. Para no citar algunos nombres, inclusive de los más duros conmigo, como Hernán León, creo que se llama, y Erika Silva, y ¿cómo se llama la socióloga de Manabí, mi amiga? Carol Murillo, y ahora el esposo de Milagros León, que es sociólogo italiano, que es durísimo con los medios de comunicación, los periodistas escriben formidable, entre algunos que leo y lo buenos que son. Pero el otro ardid contra todos los periódicos en general, con la diferencia que el periódico del Estado lo subsidia el Estado, el primer diario público que lo subsidia el Estado, es el incremento del 12%, ¿ya? O el establecimiento del 12% de impuestos a la importación de papel para periódicos y revistas. Con revistas a quienes le dan duro: a Vanguardia, a Vistazo, y a las que pertenecen al grupo de Fidel Egas. DIN Ediciones, que es una de las mayores circulaciones, Diners, de DIN Ediciones, Soho, que a mi juicio es la mejor revista del país, Gestión, que es una revista de ellos también, Fucsia, y alguna más. Es decir, a los que pagamos tributos, más tributos de los que evaden, más plazo, para ponerles la mano en el cogote, como decimos en Manabí. Que viva el socialismo del siglo XXI.